oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola, Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hace 2 semanas, en la entrega anterior, empezamos a hablar de una ciudad, de un pueblo, de una aldea llamada Bechoch en territorio ucraniano, de la cual nos diste muchas pautas, pero es tanta la información que debemos seguir hoy, ¿no? Hablando de ello. Así es, volvemos hoy a Bechoch y a su comunidad judía en el momento histórico en que la dejamos hace 2 semanas, exactamente cuando se rompió el pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, es decir, volvemos a visitar la ciudad en el año 1941. Ante la invasión nazi de los aproximadamente 10.000 judíos que residían allí, muchos se enrolaron en el Ejército Rojo y otros huyeron hacia zonas del interior de la Unión Soviética en un número que se calcula en varios miles de personas. Los nazis invadieron Bechoch en julio de ese año y fue como si se abriera la veda para que los ucranianos comenzaran a asesinar judíos. Se estableció un gueto y se nombró Judenrat, presidido por Mendel Reich, quien había sido presidente de la comunidad judía hasta que los rusos la disolvieron en 1939. En esa misma época iban llegando refugiados judíos de Hungría, a quienes la comunidad local intentó absorber y ayudar con los medios cada vez más escasos con los que contaba. Los judíos jóvenes y capaces de trabajar fueron enviados al campo de trabajo forzados de Veliki Gorki. En octubre de 1942, los nazis lanzaron una acción en la que enviaron a 1.500 judíos al campo de exterminio de Belzec y durante la misma fueron asesinados 300 de ellos. Lo mismo ocurrió poco después. Otros 2.500 fueron enviados al campo de exterminio y 250 fueron asesinados durante la redada. Al año siguiente, con la excusa de que había una epidemia de tifus, se asesinaron a unos 2.000 judíos más en una colina cercana de nombre Fedor, situada en los alrededores de la ciudad, o algunos otros fueron asesinados en terrenos del cementerio. En un suburbio de Bechoch se estableció un campo de trabajo para operarios especializados. Un par de meses después se produjo una nueva matanza en la colina antes mencionada, y otros grupos de los judíos que aún seguían con vida fueron enviados a campos de trabajo un poco más alejados. A finales del año 1942 comenzó a organizarse un movimiento clandestino de resistencia en Bechoch. Sus integrantes consiguieron algo de armamento y se realizaron entrenamientos con la idea de huir y crear un grupo de combatientes que lucharían desde los bosques cercanos. Pero antes de que pasaran a la acción, a mitad del año 1943, los nazis decidieron liquidar el gueto y el campo de trabajo de la ciudad. Y fue entonces cuando se toparon con estos resistentes. Algunos consiguieron escapar hacia los bosques como habían planeado, pero a otros los nazis los capturaron y asesinaron en el cementerio judío. Los que habían huido fueron muy activos y atacaron con acierto a los colaboradores locales de los nazis. La ciudad, curiosamente, tuvo 2 liberaciones, la primera de ellas fallida. Fue liberada por las tropas soviéticas en marzo de 1944 y al suceder esto, unos 800 judíos que estaban ocultos en los bosques volvieron. Pero también volvieron los alemanes, recuperaron la plaza y nuevamente hubo matanzas de judíos, entre ellos asesinaron a esos resistentes de los bosques que habían emergido de la clandestinidad con la llegada de los rusos. Un mes después, los soviéticos tomaron definitivamente Bechoch, pero solamente quedaban con vida 100 judíos, a los que se sumaron aproximadamente otros 400 que regresaban de las zonas de la Unión Soviética en las que se habían refugiado. La mayoría de ellos emigró después de la guerra a Israel o a otros países de Occidente, y la comunidad ya no fue restablecida. Tal como hemos podido comprobar al conocer su historia, el desarrollo de la cultura judía en Bechoch a través de los siglos tuvo momentos brillantes, como no menos brillantes fueron algunos de sus nativos,
además de los mencionados en la primera visita que hicimos a la localidad. Hoy vamos a hablar de Simón Wiesenthal, arquitecto licenciado en la Universidad de Praga y también contable, pero sobre todo conocido como importante investigador y cazanazis, ya que a ello dedicó gran parte de su vida, a identificarlos, localizarlos y llevarlos ante la justicia. Él estuvo prisionero durante más de 4 años en 5 campos de concentración. Incluso durante su confinamiento en algún momento intentó suicidarse cortándose las venas de las muñecas. Wiesenthal fue liberado del campo de Mauthausen por las Fuerzas Armadas estadounidenses en 1945 y su estado físico era en aquel momento deplorable. Pero apenas recuperó la salud, ofreció sus notas sobre los criminales nazis al ejército de Estados Unidos, ya que había conseguido obtener los nombres de los alemanes que custodiaron los campos donde él estuvo recluido. En adelante continuó su tarea y se empeñó en la búsqueda de los asesinos para acusarlos públicamente como criminales de guerra. También se dedicó a recoger documentación que sirvió para llevar adelante los procesos realizados durante los juicios de Nuremberg. En el año 1947, Wiesenthal y 30 voluntarios más fundaron el Centro de Documentación Judía en Linz, Austria, para seguir recopilando la información que sirviera a nuevos procesos. Pero a esa altura Estados Unidos y la Unión Soviética habían perdido interés por continuar los juicios por crímenes de guerra y el grupo se disolvió. Pese a todo, Wiesenthal no cejó en su empeño y siguió reuniendo información en su tiempo libre, entre tanto se dedicaba a asistir a los damnificados por la Segunda Guerra Mundial. Su ingente labor fue reconocida a través de la concesión de una gran cantidad de premios, medallas al mérito y distinciones otorgadas por diversos países. Entre ellos, y cito solo algunas, porque la lista es realmente larga, fue distinguido como Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico, Caballero de la Legión de Honor, fue también nombrado comandante de la Orden del Mérito del Gran Duque de Luxemburgo y comendador de la Orden al Mérito por la República Italiana, la Medalla de Oro de Honor por servicios a la República de Austria o la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos y muchísimos más, como he dicho. Pero todavía tenemos más nombres de nativos de Bydgoszcz. Aunque no solemos pensar en esta ciudad cuando mencionamos o oímos el nombre de Manuel Ringelblum, sino que solemos asociarlo a la valiosa labor de recopilación de archivos sobre el gueto de Varsovia, lo cierto es que Ringelblum es oriundo de esta ciudad. Este historiador político y activista social, que fue confinado junto a su familia en el gueto mencionado, dirigió una operación secreta por la que es mundialmente conocido, los Oyneg Shabbos o Disfrute del Shabbat. Junto a escritores, científicos y otros colaboradores, recopiló diarios, documentos, carteles y documentación destinada a servir como memoria de lo que ocurría en el gueto. Un archivo que ocupa, se calcula, unos 25.000 folios. En ellos también se describen la deportación y liquidación de otros guetos de la Polonia bajo ocupación nazi, así como la vida, o mejor dicho, la muerte de miles de prisioneros del campo de exterminio de Treblinka, su homólogo de Chelmno y gran cantidad de informes elaborados por científicos que estudiaron los efectos del hambre en los guetos. Tras una estancia de varios años en Novi Sad, Ringelblum se trasladó a Varsovia en 1920, en cuya universidad estudió y se doctoró con una tesis sobre la historia de los judíos de Varsovia durante la Edad Media, aunque su interés se extendía en la historia judía desde esa época hasta la del siglo XVIII. Muy amante del Yiddish y gran idealista, con importantes inquietudes sociales, fue muy activo en brindar ayuda a los judíos polacos expulsados de Alemania en los años 1938 y 1939, a través de una organización llamada Ayuda Social Judía, creada no solamente para atender a esos refugiados, sino a todos aquellos que padecían hambre, como más tarde ocurrió en el gueto de Varsovia. En vísperas de la destrucción del gueto, cuando todo parecía perdido, sus archivos fueron salvaguardados en 3 recipientes de lata que entonces se utilizaban para envasar leche y en cajas de metal, una parte de las cuales
fueron enterradas en sótanos de diversos edificios de la ciudad, de Varsovia, me refiero. Antes de la liquidación del gueto, Ringelblum se refugió en zona aria junto a su familia y 35 resistentes más del gueto, a los que acogió una familia polaca en marzo de 1944. Pero los nazis los descubrieron y todos fueron fusilados ese mismo día en la cárcel de Pavía. En el año 1946 se encontraron entre las ruinas de Varsovia unas 10 cajas de metal que contenían documentación de los archivos Ringelblum, y 4 años después se hallaron igualmente 2 latas de leche con documentos en un sótano de la calle Novolipki de Varsovia. Estos hallazgos no son todos los archivos. Se sabe que faltan varias cajas y entre otras la tercera caja de leche. La tercera lata de leche, perdón. Otra destacada nativa de Betschotch fue Mina Rosner, que tuvo mejor suerte que Ringelblum. También se refugió en casa de una familia polaca, pero en este caso ella sobrevivió a la guerra. Acabada la misma, emigró a Canadá y consignó sus experiencias en su libro I Am a Witness, Yo soy testigo. En el año 1990 retornó a Betschotch y esa visita fue registrada en un documental de la BBC que se tituló Return to Bujaj o Retorno a Betschotch, vamos a decir nosotros, ya que este es el nombre con el que se denomina la localidad en inglés, y este documental ganó la medalla de oro en el Festival de Cine y Televisión de Nueva York en el año 1992. Y esto es ya la visita completa, Jorge, a Betschotch, de sorprendente historia judía y que ha dado destacados nativos a la historia de la judeidad. Una visita con una guía de excepción como ha sido Varda Fishbein, a la que invitamos dentro de 2 semanas a seguir llevándonos de la mano por la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Varda. Gracias a ti, Jorge, y hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas.